Buenos días, niños. Buenos días, teacher. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días, Buenos días a teacher. todos. ¿Cómo les va? Buenos días, teacher. Buenos días. Contentos que ya es viernes. Buenos días, teacher. Hola, Saúl. Buenos días. Teacher. Ya quiero tareas, dijo. ¿Qué querés tareas hoy? No. Ya vieron que ya no me contestaron ayer en Quiero trabajar en clase. Ah, sí, es mejor trabajar en clase. Ya no me contestaron ayer en la publicación que les coloqué de que participen en el concurso de la circular. Deberían de participar porque ya me dijeron a mí qué premios va a haber y les garantizo que son buenos premios. Yo no les puedo decir qué premios son porque es sorpresa, pero van a ser bonitos premios. El que gane se va a rayar. Deberían de participar. La vez pasada yo participé de un cartelito de eso en cuarto y si me gané. Sí, ganaste, Saúl. Pues solo eso hay que decir. Sí. Sí, el concurso está bonito porque dice que solo tienen que grabar un video diciendo cómo cambiarían al mundo. Ahí les puse las bases en el modo para que ustedes vean qué es lo que tienen que salir diciendo en el video. Y los videos más bonitos son los ganadores. Deberían de participar. No lo sé, teacher. Ahí sí como dijo Rick, no lo sé, Rick, parece falso. Deberían de animar. Ahí van a Vamos ver qué que hago. son bonitos premios. Para el que se anime se va a rayar, como les digo, ahí van a ver. Y lo importante es divertirse y participar, como dicen. Bueno, pues yo no me comprometería con mis papás porque mi mamá está en el trabajo, mi papá a veces sale y me deja a mí aquí. No Es que podía hacer el recuérdense video. que hay dos concursos diferentes, porque está el concurso de los padres y aparte está el de los niños. O sea que aparte pueden ganar sus papás y aparte pueden ganar ustedes. Son dos concursos diferentes. ¿Y cuál es el de nosotros? El de ustedes es el que te estoy diciendo, el que les coloqué ayer en el Edmodo. Tienen que decir por qué se consideran unos niños buenos, llenos de amor, cómo cambiarían ustedes el mundo, qué les gusta hacer, cuáles son sus pasatiempos. No. Solo eso tienen que Yo decir. no estoy lleno de amor, teacher, yo estoy lleno de órganos, dijo. Todo lo que tengo, mi corazoncito tal vez, ¿va? Bueno, como ya creo que ya nos conectamos casi todos, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Buenos días. Buenos días, Josué. Muy bien, buenos días a todos, niños. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, la última clase de la semana, antes de irnos a descansar. Entonces hay que darle con toda la clase, ¿sí? Con todas las ganas del mundo. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Todos pueden verla? Si trabajamos en clase no nos deja tarea. Exacto, si terminamos rapidito en clase, no les voy a dejar tarea, ¿sí? ¿Sí, Génesis? Ah, va, entonces mejor me callo. Ya, hacemos la tarea. Génesis estaba hablando. ¿Me habías dicho algo, Génesis? No, teacher. No, muy bien. Entonces vamos a comenzar, niños, con el tema de hoy. Hoy nos toca el complemento de conjuntos. Complemento de conjuntos. Todos hicieron su tarea ayer. Algunos me enviaron, yo vi, pero no he terminado de revisar todas. Pero sí ya vi que me enviaron algunos, ¿sí? Pero no vi si me enviaron todos. Hasta hoy que termine de revisar voy a ver. Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher, yo le mandé tarea. Muy bien, muy pero bien. usted aún no me la ha contestado. Muy bien, Sí, a los que no les he contestado, ahorita se las voy a contestar cuando termine de dar mis clases, ¿oyeron? Se las califico de una vez. Ok, teacher. Vamos entonces con el complemento de conjuntos. Vamos a colocar aquí un poquito más grande la letra. Ahí está. Muy bien. Entonces, niños, vamos a comenzar con este tema de complemento de conjuntos. En el cuaderno colocamos el título. No se les olvide colocar la fecha de hoy. Hoy es 5 de febrero del 2021. ¿Sí?
5 de Así el febrero. profe Saúl no nos regaña. Sí, Saúl así no nos puede regañar. Si no nos reclama Saúl que no pusimos la fecha. Hoy es 5, ¿verdad, teacher? Así es, 5 de febrero. Hoy es 10, teacher, hoy es 10. No, ya vieron que febrero hoy sí empezó bien ordenadito porque cabal empezó el lunes y termina domingo. Ah, sí va. ¿Ah? Es el mes más ordenado del año. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya todos colocaron el título? Sí, teacher. Sí, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar escribiendo o definiendo qué es el complemento de conjuntos, ¿sí? El complemento de conjuntos. El complemento de conjuntos es la operación de conjuntos. Es la operación de conjuntos que consiste en buscar todos los elementos que le faltan a un subconjunto para ser igual al conjunto universal. Dice, el complemento de conjuntos es la operación de conjuntos que consiste en buscar todos los elementos que le faltan a un subconjunto para ser igual al conjunto universal. ¿Sí? ¿Qué es un subconjunto y qué es un conjunto universal? Vamos a definir primero eso antes de comenzar a trabajar lo que es el complemento. Recuérdense que el conjunto universal es un conjunto que abarca todos los elementos que posean las características de su tipo. Por ejemplo, si yo les hablo de un conjunto universal, podría ser los números, ¿sí? El conjunto universal serían los números. ¿Por qué? Porque abarca todos los números que existen. Entonces sería un conjunto universal. Va a abarcar todos los elementos de ese tipo, ¿sí? Y un subconjunto va a ser un conjunto más pequeño que se puede formar con algunos de los elementos que posee el conjunto universal. Otro conjunto universal sería el conjunto de las letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conjunto universal va a incluir todas las letras que existen. Y un subconjunto del conjunto universal de las letras podría ser las vocales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para definir y para comprender bien, el conjunto universal va a ser el conjunto que abarque todos los elementos de su tipo, ¿sí? Y el subconjunto va a ser un conjunto más pequeño que el universal que se puede formar con algunos elementos del conjunto universal. ¿Estamos claros qué es conjunto universal y qué es subconjunto? Sí, teacher. Sí, Muy teacher. bien. Así, ya sabiendo qué es el conjunto universal y qué es el subconjunto, ya podemos comenzar a ver qué es el complemento, ¿sí? Entonces, recuérdense que el conjunto universal va a incluir todos los elementos que tengan las características de su tipo. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir un conjunto universal, para dar el primer ejemplo, coloquemos ahí ejemplo. Sí, el primer conjunto universal que nosotros podríamos colocar aquí podría ser, a ver, les voy a colocar justamente el conjunto universal de las vocales, ¿sí? Las vocales vamos a utilizarlas como conjunto universal. ¿Por qué? Porque incluye todas las letras vocales, ¿sí? El conjunto universal, entonces, en este caso, va a ser A, E, I, O, U. ¿Sí? Posee todos los elementos completos de esas características, las letras vocales. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué subconjunto puedo sacar del conjunto universal? Por ejemplo, voy a sacar un subconjunto A. Alguien que me ayude. Aquí ustedes me van a ayudar. ¿Qué subconjunto podría sacar yo del conjunto universal de las letras vocales? Díganme un subconjunto que yo pudiera sacar del conjunto universal. A, B, C y D. No, porque el conjunto universal es A, E, I, O, U. O sea que en el conjunto universal solo tenemos las vocales.
Entonces, los subconjuntos solo podemos armarlos con algunos de los elementos que tenga nuestro conjunto universal, ¿sí? A, I, O. Muy bien. Un subconjunto podría ser A, I, O, ¿sí? Ajá. A es un subconjunto del conjunto universal. ¿Por qué? Porque estamos armándolo con algunos elementos nada más del conjunto universal. Muy bien. Entonces recuérdense, para que yo pueda formar un subconjunto, tengo que utilizar algunos de los elementos del conjunto universal, que en el caso de nuestro ejemplo, el conjunto universal abarca todos los elementos que son vocales, ¿sí? Entonces los subconjuntos los podemos armar con algunas de las letras vocales. Otro subconjunto que podríamos armar con el conjunto universal A, E, I, O, U podría ser las vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Ese es tema de comunicación y lenguaje, pero a ver quién se sabe. ¿Cuáles son las vocales abiertas? U. ¿Cómo? Teacher, pues a la miro abierta. Es que les llaman vocales abiertas por la forma en que se pronuncian. A, E, O. Porque ustedes abren la boca para pronunciarlas. Entonces son vocales abiertas. Con Y I las también, vocales cerradas, podemos hacer un conjunto, un subconjunto también de vocales cerradas, que serían la I y la U. ¿Por qué se llaman vocales cerradas? Porque para pronunciarlas, ustedes cierran la boca. Hagan el intento y van a ver. Con las vocales abiertas, ustedes abren la boca. A, E, O. En cambio, con las vocales cerradas, las pronuncian con la boca más cerrada. I, U. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Teacher, mejor ahora usted tiene que pasarse también al lenguaje, ayudar a la Miss, porque así me está sorprendiendo que hasta sepa. Ya cuando miremos hasta vas a ver cuál es el final de pi. A ver, Mati, ¿cuál es tu duda? Teacher, puede ser con cualquier ejemplo o debe ser exactamente con letras. No, se puede hacer con cualquier ejemplo. Yo por eso les decía, el conjunto universal va siempre a abarcar todos los elementos de su tipo. Por ejemplo, nosotros aquí, todos los elementos del tipo de este conjunto universal son las vocales, ¿sí? Entonces, el conjunto universal está abarcando todo lo que son vocales. Pero nosotros podemos agarrar un conjunto universal con otras cosas. Por ejemplo, podríamos colocar un conjunto universal con los niños de quinto primaria. Ese sería el conjunto universal porque incluye todos los elementos con esas características, o sea, los alumnos de quinto primaria. Y de ese conjunto universal podríamos sacar varios subconjuntos también. O podríamos hacer un conjunto universal con sabores de helados. Imagínense, colocar todos los sabores de helados que hay y luego de ese conjunto universal sacar subconjuntos, ¿sí? O sea, un conjunto universal lo podemos sacar con cualquier tipo de elementos, Mati, siempre y cuando ese conjunto universal incluya todos los elementos que hay con las características que nosotros hayamos elegido. En este caso, nosotros, ¿qué característica elegimos para nuestro conjunto universal? Que sean letras vocales. Entonces, el conjunto universal tiene que incluir a fuerza todas las letras vocales. Sí, porque un conjunto universal siempre incluye todos los elementos que cumplan con las características que nosotros hayamos elegido. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Muy pero bien. Teacher también se puede hacer gráficamente. Sí, también se puede hacer de forma gráfica. Y ahí les voy a explicar. Ya saben que siempre les explico primero con la forma enumerativa y después les explico con la forma gráfica. Ahí van a ver cómo se realiza el complemento con forma gráfica. ¿Viste, Mati? Muy bien. Entonces, niños, ahora sí, vamos a continuar. Ya tenemos el conjunto U, que es el conjunto universal de vocales, y los subconjuntos A, B y C. Pero ahora llegó la hora de realizar la operación complemento, porque aquí solo es el ejemplo que nos están dando de cuáles subconjuntos pudimos sacar del conjunto universal. Podríamos haber sacado muchos más subconjuntos, pero nosotros vamos a utilizar solo estos tres. Ahora sí, vamos a trabajar lo que es la operación complemento. ¿Cómo sacamos el complemento de un conjunto? En primer lugar,
Para saber que a nosotros nos están pidiendo complemento, la representación del complemento es colocar la letra del subconjunto o la letra que representa el subconjunto y colocarle una C pequeñita al lado derecho de la letra, así como lo tienen ustedes acá. Aquí, ¿qué me está pidiendo la operación? Me está pidiendo el complemento del conjunto A, ¿sí? La letra del conjunto A me indica que yo tengo que buscar el complemento de este subconjunto, ¿sí? Y esta C ¿Y qué es el pequeñita, como digo, complemento? significa complemento. Ahorita les voy a explicar. ¿Qué significa buscar el complemento de un conjunto? Niños, para buscar el complemento de un conjunto, yo lo que tengo que hacer es buscar qué elementos le hacen falta al conjunto que me están diciendo para ser igual al conjunto universal. Es decir, en este caso ustedes pueden ver que el conjunto universal es A, E, I, O, U. Y me están pidiendo el complemento del conjunto A. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es buscar cuáles son los elementos que le faltan al conjunto A para ser exactamente igual al conjunto universal, ¿sí? Cuando trabajamos complemento de conjunto siempre nos tienen que dar un conjunto universal, por eso, porque nosotros de ahí es donde vamos a encontrar los elementos que le hacen falta a los subconjuntos y ahí es donde vamos nosotros a poder encontrar el conjunto, ¿sí? Entonces, en este caso, me está pidiendo, ¿cuál es el complemento de A? Yo les explico entonces que cuando me piden sacar complemento, lo único que yo tengo que buscar son los elementos que le faltan al conjunto que me están preguntando para ser exactamente igual al conjunto universal. Entonces, si el conjunto A tiene la letra A, tiene la letra I y tiene la letra O, ¿qué elementos le faltan al conjunto A para ser exactamente La E y la igual U, al teacher. conjunto universal? La E y la U. Muy bien. Entonces, el complemento del conjunto A sería la E y la U. ¿Por qué? Porque serían los elementos que le faltan para ser exactamente igual al conjunto Teacher, yo no universal. entendí. Ahorita se los voy a volver a explicar, ¿sí? Muy bien. Mira, pues, Nayel. Sí, te van a dar el conjunto universal, que es el conjunto que incluye todas las vocales en este ejemplo, ¿sí? Y de ese conjunto universal te están sacando 3 subconjuntos, o sea, 3 conjuntos que son más pequeños que formamos con algunos elementos del conjunto universal, ¿sí? Ajá. Muy Sí. bien. Ahora te piden cuál es el complemento del conjunto A. El conjunto A es este que te estoy marcando aquí, ¿sí? Entonces, cuando a mí me piden sacar complementos, únicamente me están preguntando qué elementos le faltan a mi subconjunto, que en este caso es el subconjunto A, para ser exactamente igual al conjunto universal. ¿Sí? En el complemento lo que queremos nosotros es buscar qué elementos le faltan a los subconjuntos para ser exactamente igual a los conjuntos universales. Entonces, si el subconjunto tiene la letra A, I y la letra O, ¿qué elementos le faltan entonces al conjunto A para ser exactamente igual al conjunto universal, Nayeli? La E U, y U, muy bien. Entonces, como la la E y E y la la U, U. muy bien. Como la E y la U son los elementos que le faltan al conjunto A para ser igual al conjunto universal, entonces se dice que el complemento de A es E y U. ¿Por qué se llama complemento? Porque si ustedes al conjunto A le suman su complemento, les va a dar el conjunto universal, ¿ya? Entonces, lo único que buscamos en el complemento es buscar los elementos que no tiene mi subconjunto o que le hacen falta a mi subconjunto para ser exactamente igual al conjunto universal que estamos utilizando. ¿Hoy sí, Ana Yeli? Sí, teacher, gracias. Teacher, Nada. Sí, Génesis. entonces el conjunto universal son las letras que no mucho se usan. No, el conjunto universal, como yo le explicaba a Matías, puede ser de cualquier tema. En este caso, mi conjunto universal son todas las vocales. O sea, un conjunto universal, niños, va a ser un conjunto grandote, así diciéndoselos en palabras más sencillas. El conjunto universal es un conjunto grandote del que yo puedo sacar varios subconjuntos, ¿sí? O sea, varios conjuntos que sean más pequeños que él.
Entonces, en este caso, este conjunto universal, yo le coloqué todas las vocales, pero yo el conjunto universal puedo hacerlo de cualquier elemento que yo quiera, ¿sí? En este caso, este ejemplo yo lo coloqué de vocales, para que se nos hiciera más fácil explicar el complemento, ¿sí? Pero el conjunto universal, niños, incluye muchos elementos, ¿sí? Tiene muchos elementos del mismo tipo o que comparten las mismas características. Entonces yo, de un conjunto universal, puedo sacar varios subconjuntos. Y la tarea del complemento de conjuntos es buscar únicamente los elementos que le falten a esos subconjuntos para parecerse o para ser iguales al conjunto universal. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Usted puso el conjunto más grande, la U de universal. Exacto, el conjunto universal siempre se representa con una letra U, ¿oyeron? El conjunto universal siempre lo vamos a representar con una letra U. ¿Sí? Ok. ¿Sí, Ivana? Teacher, tengo una duda. Sí, Ivana, Como cuénteme. el conjunto universal es de muchos, Ajá. por ejemplo, nosotros ponemos un ejercicio donde tenemos que hacer un conjunto universal y tenemos que colocar uno, y yo pongo tipos de flores. Tengo que dibujar todas las flores que conozco, no todas las que existen en el mundo. Podría ser, pero no tendrías que dibujarlo, sino que podrías colocar, por ejemplo, algunas nada más. O sea, el conjunto universal podrías colocar para no irte tan grande, porque si colocamos un conjunto universal de flores, imagínate, tendrías que escribir como 1000 o 2000 tipos de flores diferentes. Entonces lo que podrías poner es conjunto Teacher, universal. pero también se puede hacer gráficamente. Hacerlo gráficamente sería Puede más ser difícil gráficamente todavía. sería más corto. Porque si Por no, eso- no sabemos los nombres. Pero sería más corto porque si lo escribía todas las flores, gastaría más líneas. Exacto, pero por eso les digo, niños, que cuando hagamos ejemplos con conjuntos universales, busquemos conjuntos universales que no sean tan grandes. Porque si yo pongo, por ejemplo, en un conjunto universal números naturales, y ya saben ustedes que los números naturales son infinitos, no podría representar yo, imagínense, no podría representar yo el complemento de conjuntos. Ahorita les estoy colocando conjuntos universales pequeños para que ustedes puedan entender bien el complemento de conjuntos, ¿sí? Si les coloco un conjunto universal muy grande, no me van a entender el complemento. Yo lo que necesito ahorita es que me comprendan lo que es el complemento de conjuntos, ¿sí? Entonces, como les digo, el conjunto universal, niños, ustedes lo pueden sacar de lo que deseen, siempre y cuando sea un conjunto que abarque todos los elementos de su tipo. En este caso, yo quise hacer el conjunto universal de letras vocales, ¿sí? Entonces, el conjunto universal tiene que abarcar todas las letras vocales, porque ese es el tema de mi conjunto universal. Ustedes pueden elegir un tema, pero así como decía Ivana, si colocamos el tema de flores para el conjunto universal, tendríamos que colocar todas las flores que existen. Es mejor que ella colocara flores que yo conozco o flores de mi jardín, por ejemplo. Ese podría ser un conjunto universal donde ella ya solo podría escribir las flores que tiene en su jardín. Ya no tendría que escribir tantos elementos. ¿Ya me entendiste, Ivana? Sí, teacher, gracias. Nada, entonces siempre, niños, para hacer un conjunto universal, busquemos un tema, pero busquemos un tema que incluya elementos que no sean tan extensos, ¿sí? Por ejemplo, números dígitos, que ustedes ya saben que solo son 10. Pueden elegir números pares del 2 hasta el 20, o sea, elijan conjuntos universales que abarquen poquitos elementos, porque si ponen números naturales, sí, nunca terminarían de escribir o de representar ese conjunto universal. ¿Sí, Saúl? Teacher, y eso lo vamos a hacer con los demás subconjuntos que ya sacamos. Exacto, ahorita sacamos el complemento de A, que eran los elementos que le hacían falta al conjunto A para hacer exactamente igual al conjunto universal. Ahora vamos a hacerlo con el conjunto B. O sea, en pocas palabras, hacer un complemento de conjuntos. Perdón, Saúl, se nos fue la señal. ¿Dijiste? Es bien fácil, ¿va, teacher? Sí, es bien sencillo porque Creo que solo sí tenemos que ver quiere qué decir de que falta. hacer un conjunto así. ¿Saben cómo lo miro yo? Como que el conjunto universal fuera el papá y los subconjuntos fueran los hijos. Y ustedes tengan que buscar qué le falta a los hijos para ser iguales a su papá. Así de fácil. Así lo Ah, veía la yo gran. cuando miraba Eso los... es como que muy...
ser como que muy malos con los flores subconjuntos, pero todos queremos que sean igual que el papá. Exacto, pero por eso les digo, del conjunto universal salen los subconjuntos, entonces nosotros con el complemento lo que queremos es identificar qué elementos le faltan a esos mini conjuntos o subconjuntos para ser iguales al conjunto mayor o al conjunto universal. Ahora, niños, ayúdenme entonces a obtener el complemento del conjunto B. Si el conjunto universal son las letras A, E, I, O, U, el complemento del conjunto B, ¿cuál sería? ¿Cuáles elementos le faltan al conjunto B para ser exactamente igual al conjunto universal? La I, la U. La I y la U, muy bien. ¿Sí, Mati? Teacher, ¿Sí, A Mati? todos siempre les falta casi todos la U. ¿Escuchan? hay que buscar las letras que le faltan a la B para hacer un conjunto universal, ¿verdad? Hay que ponerlas. Perdón, Mati, es que se cortó, no te escuché. Niños. ¿Qué letras le falta a la C para ser igual que la U? Exactamente, de eso se trata el complemento, solo ver ¿Qué situación es eso? qué elementos le faltan a estos mini conjuntos o subconjuntos para ser iguales al conjunto U. De eso se trata únicamente. ¿Sí? Teacher, ¿Sí? siempre tienen que ser así conjuntos como grandes para hacer esto. No, Ya, Nayeli, teacher, como digo, el terminé, conjunto mire. universal, ustedes pueden colocar un conjunto que abarque cosas pequeñas. Por ejemplo, si yo les digo el conjunto universal de los múltiplos de 4 hasta llegar a 40, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, ¿cuáles son los múltiplos de 4 hasta llegar a 40? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 y 40. Ese es un conjunto universal, porque son los primeros 10 múltiplos de 4. ¿Sí? Entonces ya estás incluyendo todos lo que tú dijiste. O sea, si tú quieres los primeros 10 múltiplos de 4, entonces en el conjunto universal vas a incluir todos los múltiplos de 4 que estén entre esos primeros 10, ¿ya? Tú puedes elegir también cuáles son los divisores de 20. Entonces, el conjunto universal van a ser todos los divisores de 20, ¿sí? Si tú decís cuáles son los alumnos Teacher, ya de... hice complemento con todos los conjuntos. Terminé, teacher. Muy bien. Si Teacher, tú decís esa cuáles... operación se puede hacer exclusiva. ¿Te mandan, Nayeli? Y esa operación se puede hacer Se nos queda trabado, no les escucho. Vamos a ver. Niños. Ya terminé, teacher. Ahí está. ¿Cuál era tu duda, Nayeli? Es que se quedó trabado, no te escuché. Teacher, Nayeli dijo que si se podía hacer eso mismo, pero de forma descriptiva. Sí se puede, pero con el conjunto universal. Solo el conjunto universal sí se puede colocar de forma descriptiva. También podríamos sacar algunos subconjuntos de forma descriptiva. El complemento sí se puede trabajar de forma descriptiva, pero el complemento no. O sea, el resultado de los complementos. O sea, los subconjuntos y el conjunto universal sí lo podríamos representar de forma descriptiva, pero al sacar el complemento sí lo tendríamos que sacar de forma enumerativa, como siempre, para ver cuáles son los elementos que faltan. ¿Sí? Ya les dije que mejor las operaciones de conjuntos siempre trabajenlas o de forma gráfica o de forma enumerativa, pero de forma descriptiva no, porque es mejor identificar exactamente cuáles son los elementos. ¿Escucha? ¿Sí? Yo. Bueno, teacher. Ya terminé. Muy bien. Entonces, Ya casi niños, todos dicen algunos terminamos. que ya terminaron. Vamos a ver.
Si yo les pregunto entonces cuál es el complemento del conjunto C, o sea, cuáles son los elementos que le faltan al subconjunto C para ser igual al conjunto universal, ustedes me tendrían que haber colocado la A, la E y la O. ¿Todos colocaron esas letras? La A, la E y la O. A, E y U. Ah, igual, teacher. Muy bien, entonces sí lo colocaron bien. El complemento del conjunto C sería A, E y O. ¿Por qué? Porque son los elementos que le faltan al conjunto C para ser exactamente iguales al conjunto universal, ¿sí? Entonces, niños, que quede claro, el complemento únicamente es la búsqueda de los elementos que le faltan a un subconjunto para ser exactamente iguales al conjunto universal que nos estén dando en el ejercicio o que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Entonces, en este caso, el conjunto universal era A, E, I, O, U. Estos eran los subconjuntos que sacamos con ese conjunto universal y estos fueron los complementos de cada uno de esos subconjuntos. O sea, los elementos que le faltaban a cada uno de esos subconjuntos para ser exactamente iguales al conjunto universal. Porque si nosotros le sumamos al conjunto A su complemento, nos queda el conjunto universal. Si le sumamos al conjunto B su complemento, nos queda el conjunto universal. Y si al conjunto C le sumamos su complemento, también nos va a quedar el conjunto universal. ¿Estamos claros con cómo se realiza el complemento de conjuntos? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. Vamos entonces con otro ejemplo para que quede más claro, porque vi que lo del conjunto universal tenían varias dudas con lo del conjunto universal. Entonces vamos a dar otro ejemplo. Muy bien. Mati, ¿tenés duda o dejaste la manita levantada? No sé. Creo que dejé levantar la mano. Ah, está bien, Mati. Muy bien. Entonces, vea. Ahora Ivana levantó Teacher, su claro, mano. todos nos conectamos cabal incluso minutos antes de la clase. ¿Qué pasó, Sí. teacher? Me preguntó ¿Sí, algo. Ivana? ¿De qué? ¿Es que levantaste tu mano? Ah, es que a veces se me activa la manita. No tengo ninguna duda por el momento. Muy bien. Entonces, niños, vamos a realizar otro conjunto universal. Pero a ver, niños, díganme un conjunto universal que sea cortito, que no tenga tantos elementos infinitos. Sí, a ver, ¿quién me puede decir un conjunto universal? ¿Quién me puede ayudar? A ver, Luis Eduardo. Marcas de carro americanas. Números menores que 10. Muy bien, Juanmi. Números menores que 10. Entonces, Juanmi nos dijo números menores que 10. Pero para que nosotros podamos hacer el complemento, vamos a escribir ese conjunto que Juanmi nos dio en forma enumerativa. ¿Cuáles son los números menores que 10? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Se dan cuenta que un conjunto universal puede ser de cualquier cosa? Siempre y cuando nosotros especifiquemos bien cuál es la característica. En este caso, Juanmi, la característica del conjunto universal que nos dio es que son números menores que 10. Entonces, esa es la característica principal de nuestro conjunto universal. ¿Sí? Si se nos corta el video, niños, ahí se recuerdan de entrar otra vez al mismo link porque nos quedan 5 minutos de clase, pero aquí en el video se nos va a cortar en menos de 1 minuto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a sacar 2 subconjuntos nada más. Solo vamos a sacar 2 subconjuntos de este conjunto universal que nos dio Juan. A ver, Ivana, dígame un subconjunto que yo pudiera sacar del conjunto universal que nos dio Juan. Un subconjunto, o sea, un conjunto. 1, 2, 3, 4. Muy bien, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo estoy utilizando los mismos elementos de mi conjunto. Se pueden sacar muchos.
Estamos de regreso ya, niños. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, les estaba comentando, Saúl, todavía te escuché lo que me dijiste, que decías que se pueden sacar un montón de subconjuntos de este conjunto. Y sí, Ajá. vamos a hacer un montón de combinaciones diferentes con los elementos que tenemos. Sí, la idea es jugar con todos los elementos del conjunto universal para poder sacar subconjuntos. Y nosotros aquí podríamos sacar un montón de subconjuntos, pero ahorita, como estamos explicando el complemento, solo vamos a sacar 2. Entonces ya Ivana me dio el subconjunto M, que son los números 1, 2, 3 y 4. Ahora le voy a pedir favor a Astrid que me diga otro subconjunto para formar el subconjunto N. ¿Qué elementos podría utilizar Astrid para formar el subconjunto N? Podría utilizar 5, Ajá, 6, ajá. 8 y 8 y 0, 9. 9. Muy bien. Entonces Astrid nos dio el subconjunto N con estos elementos. 5, 6, 8 y 9. ¿Sí? Entonces El 7 no. que ustedes para sacar un subconjunto pueden utilizar cualquiera de los elementos que tenga el conjunto universal. Entonces aquí Ivana sacó el conjunto M con los números 1, 2, 3 y 4 y Astrid sacó el subconjunto N con los números 5, 6, 7, perdón, 7 no lo colocó, solo 5, 6, 8 y 9. Entonces ahora nosotros vamos a sacar el complemento del conjunto M y el complemento del conjunto S. Bien. Entonces aquí está el complemento del conjunto M y vamos a colocar también el complemento del conjunto N. Muy bien. Entonces, niños, vamos a ver, ahora me va a ayudar Josué. Josué Godínez me va a ayudar ahorita. Eso voy a borrar aquí. Muy bien, Josué, ¿cuál sería Chuli, vamos a llevar tarea. No, hoy no van a llevar. Como ayer les dejé, hoy no llevan porque hoy es viernes. Así descansan. ¿Me oyen? Niños. De nada, niños. Ya me había asustado que no los escuchaba. Complemento del conjunto M. ¿Quién quiere decir el complemento del conjunto M? Teacher. Leslie. Yo, Leslie. Muy bien. Va, Leslie nos va a decir el complemento del conjunto M, dice. A ver, Leslie, ¿cuál sería el complemento del conjunto M? Oh, 9. Perdón, es que se cortó. ¿Cuáles serían, Leslie? 0, 5, Ajá. 6, 7, 8 y 9. Teacher. Excelente, Leslie. Ahorita voy, solo voy a colocar aquí. Teacher. Ahorita respondo dudas. ¿Sí? A mi Chuchito le gusta recibir matemáticas porque siempre que toca esa clase se entra. Se viene contigo. Es un perrito inteligente. Le gusta pensar con la mate. Muy bien, Leslie. Entonces el complemento del conjunto M es correcto el que nos dijo Leslie. ¿Por qué? Porque son los elementos que le faltaban al conjunto M para ser exactamente igual al conjunto universal. Entonces el complemento del conjunto M sería 0, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese sería el complemento del conjunto M. Ahora sí, Josué. Josué, ayúdeme con el complemento del conjunto N. ¿Cuáles serían los elementos que le faltan al conjunto N para ser exactamente igual al conjunto universal? ¿Cuáles serían, Josué? Josué. 6. El 6. ¿El 6 le falta al conjunto N, Josué? No, teacher. Entonces, ¿cuáles son los que le faltan al conjunto N 7, para ser exactamente Yo, igual al teacher. conjunto universal? Yo, teacher. Solo miren, oigan bien. Miren el conjunto N
y miren el conjunto U y díganme qué le falta, qué le ven de diferente al conjunto N o qué le falta al Yo, conjunto N teacher. para ser exactamente igual al conjunto U. Por Yo, favor. teacher. Teacher. Ayúdenme los que levantaron la mano, pues ayúdenme. Sería 0, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 4. 3, 4, 7. Muy bien, el 0, 1, 2, 3, 4, 7. Muy bien, a todos 7 los que no, me bueno, al ayudaron. menos no, teacher. 7 ¿Cómo? no, bueno, al menos yo lo coloqué. Muy bien, muy bien. No, A era todos los... 7. Exacto, así está bien. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ver el conjunto, el subconjunto, y cuando yo les pregunto complemento, ver qué le falta. ¿Cómo voy a complementar ese conjunto para que sea igual al conjunto universal? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, bueno, el conjunto N quiere ser exactamente al conjunto U, pero ¿qué le falta al conjunto N para poder ser exactamente igual al conjunto U? Le falta el 0, le falta el 1, le falta el 2, le falta el 3, le falta el 4 y le falta el 7, porque el conjunto N solo tiene el 5, el 6, el 8 y el 9. Entonces, niños, el complemento únicamente se trata de tomar los subconjuntos que nos den y buscar cuáles son los elementos que le faltan a esos subconjuntos para poderlos volver exactamente iguales al conjunto universal que nos estén dando siempre al principio del ejercicio. ¿Estamos claros con el complemento de conjuntos? Teacher, se dio cuenta que... Sí, teacher, se dio cuenta que se parece bastante a la diferencia de conjuntos del proceso. Se parece un poquito, ajá. Solo que aquí todo depende del conjunto universal. Que en la diferencia de conjuntos comparábamos dos conjuntos, pero ahora en el complemento, si no tenemos un conjunto universal, no vamos a poder realizarlo. ¿Se dieron cuenta? Por eso es tan importante el conjunto universal en estos casos. ¿Sí? Sin un conjunto universal no podemos sacar el complemento. ¿Sí? Nayeli. Antes de que termine la clase. Ajá. Por el ¿Cuánto? tiempo. ¿Cuánto Tarda falta para 40 que termine minutos. la clase? La tarde de Ahorita, matemáticas más. ahorita se acabó ya nuestra clase, ya hasta me robé 3 minutos del otro periodo, ya voy a terminar, ¿vieron? Entonces, de todos modos, niños, si hay alguna duda todavía con el tema del complemento, vamos a seguir viendo este tema el día lunes, porque el día lunes vamos a resolver la página 15, que es sobre... Se fue el teacher. Fue. Ya regresó. Perdón. Ahí está. Entonces les decía, niños, si hay alguna duda con lo que es el complemento de conjuntos, el día lunes con mucho gusto la resolvemos porque vamos a seguir explicando por si alguien no entendió, que nos toca hacer la página 15. Y como la página 15 es de complementos, no se preocupen, que ahí volvemos a dar un repaso de lo que vimos hoy y volvemos a explicar si hubo alguien que no haya comprendido. ¿Estamos claros? ¿Y quién no nos va a dejar tarea? No, hoy no les queda tarea, Nayeli. Ni una página. Ni una página. ¿Sí? Hasta el lunes hacemos la página número 15. Hasta el lunes, teacher. Feliz fin de Muy semana. bien, niños. Entonces, Feliz fin de semana, teacher. ¡Feliz fin de semana, teacher! Feliz y espero que se unan al complemento. ¡Feliz fin de semana, teacher! Curso, no se descuiden. Gracias. Adiós, niños. Adiós, Hasta el lunes. teacher. Teacher.